El tema que nos compete tiene que ver con las aproximaciones de las distribuciones binomial y de Poisson a la distribución normal. En primer lugar, miremos cómo se pasa de la distribución binomial a la normal. Si tenemos una variable binomial donde n es grande, generalmente se considera grande mayor de 30, de tal manera que n por p, el valor esperado, sea mayor o igual a 5, entonces se aproxima a una variable normal igualando los momentos. Esto quiere decir simplemente que nosotros hacemos la media de la distribución normal igual a la media de la distribución binomial y la desviación típica de la distribución normal igual a la desviación típica de la distribución binomial. De tal manera que lo que teníamos nosotros para tipificar, que era x menos mu sobre sigma, ahorita quedaría como x menos np sobre la raíz de npq. Se hace la lectura en la tabla y se encuentra la respuesta. Pero sucede que en este caso hay que tener en cuenta lo que se conoce como la corrección por continuidad. Significa que cuando nosotros pasamos de una variable discreta a una variable continua, debemos hacer una corrección que consiste en aumentar o disminuir media unidad según sea el caso. Por ejemplo, si nosotros tenemos un valor único, en este caso que x es igual a k, entonces restamos media unidad para el límite inferior y aumentamos media unidad para el límite superior. Entonces la probabilidad de que x sea igual a k se convierte en la probabilidad de que k menos 0,5 sea menor o igual que x y sea menor o igual que k más 0,5. Si por ejemplo tenemos nosotros la probabilidad de que a sea menor que x menor o igual a b, al considerar que tiene que estar por debajo de a, significa que tenemos que restar media unidad a a. Y entonces nos quedaría a menos 0,5 menor que x, y el límite superior, como llega hasta b, tendríamos que aumentarle 0,5. Esto, repito, es una corrección que se denomina corrección por continuidad y se utiliza cuando se pasa de una variable discreta a una continua. Miremos un ejemplo para entender mejor. Dice que en el 50% de los hogares de una zona suburbana hay alguien en casa en horas de la noche. Un investigador que está haciendo una encuesta por teléfono selecciona al azar 100 hogares de esa zona para llamar por la noche. ¿Cuál es la probabilidad de que el investigador encuentre a alguien en casa en 40 hogares exactamente? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Existen dos resultados posibles: que haya alguien en la casa o que no lo haya en horas de la noche. Las observaciones son independientes. El hecho de que en una casa haya personas no tiene que ver con que en la otra haya o no haya. Conocemos la probabilidad de que haya alguien en la casa en horas de la noche, que es 50%. Se conoce el número de observaciones, que son 100, y la variable aleatoria mide el número de éxitos. Por consiguiente, se trata de una distribución binomial con un n igual a 100 y con una p igual a 0,5 de que haya alguien en casa. Entonces, imagínense, nosotros no vamos a encontrar una tabla que llegue hasta n igual a 100. En las que tenemos con 2 páginas apenas llega hasta 12n. Aquí entonces lo que hacemos es encontrar n por p. N por p, 100 por 0,5, pues nos da 50. Al ser mayor de 5, aproximamos a la distribución normal. Entonces, tomamos como media de la distribución, para la distribución normal, la media binomial, 100 por 0,5. Y tomamos como desviación típica para la normal la desviación típica de la binomial raíz de npq, que nos da 5.
La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que haya 40? Entonces, ¿qué sucede? Cuando me dice probabilidad de que x sea igual a un número, tengo que hacer la corrección por continuidad, restando media unidad, se convierte en 39,5 y aumentando para el límite superior media unidad y se convierte en 40,5. Y entonces lo que en binomial es la probabilidad de que x sea igual a 40, en normal se convierte en la probabilidad de que x esté entre 39,5 y 40,5. Se tipifica, se hace la lectura en la tabla y se encuentra la respuesta. En este caso, nosotros lo que estamos concluyendo es que la probabilidad de que el investigador encuentre a alguien en 40 casas es del 1,08%. Es decir, lo que hemos hecho es pasar de una distribución binomial NP a una distribución normal NP raíz de NPQ. La segunda aproximación consiste en pasar de Poisson a normal. Entonces, si nosotros tenemos una variable de Poisson donde el lambda es muy grande, ahí coloco, según algunos autores, pues mayor de 5. ¿Sí? Entonces, se aproxima a una variable normal. La forma de aproximar es exactamente igual a lo que se hizo con la distribución binomial, es decir, igualando los momentos. En este caso tendríamos nosotros la media normal igual a la media de Poisson, que es lambda. La desviación típica normal igual a la desviación típica de Poisson, que es la raíz de lambda. De tal manera que al tipificar nos quedaría z igual a x menos lambda sobre la raíz de lambda, que es lo que hemos venido trabajando como x menos mu sobre sigma. Ahora, como estamos pasando de una variable discreta a una continua, también se debe tener en cuenta la corrección por continuidad. Miremos este ejemplo. En cierto crucero hay en promedio 6 accidentes de tránsito por mes. ¿Cuál es la probabilidad de que en un año cualquiera ocurran en dicho crucero menos de 50 accidentes, suponiendo que estos se ajustan a un proceso de Poisson? Entonces, miren, ya habíamos hablado de varios ejemplos donde cuando se trabajan los accidentes, la llegada de fenómenos de manera aleatoria, hablamos de que ellos siguen un proceso de Poisson. En este caso, nos dicen que hay un promedio 6 accidentes de tránsito por mes. Pero en la pregunta nos hablan de una unidad que es el año. Entonces, esos 6 accidentes por mes debo transformarlos en accidentes por año, para lo cual pues los multiplico por los 12 meses y me da 72 accidentes por año. Como este promedio es muy grande, lambda igual a 72, eso no lo vamos a conseguir en una tabla, en algún texto. Entonces, al ser lambda grande, aproximamos a la distribución normal igualando los momentos. La media, entonces, para la distribución normal es la misma media que la de Poisson, que es 72. Y la desviación típica para la normal es la desviación típica de Poisson, que viene a ser 8,48. Entonces, como nos preguntan cuál es la probabilidad de que haya menos de 50 accidentes, haciendo la corrección por continuidad menos de 50, quiere decir que solo llega hasta 49,5. Tipificamos y encontramos la respuesta. La probabilidad de que en un año en ese crucero ocurran menos de 50 accidentes es del 0,4%. Bueno, entonces, miren este resumen. Nosotros tenemos ahí una curva normal. Para leer en la tabla tenemos que trabajar con la variable tipificada z. Sucede que en general nosotros trabajamos con distribuciones X.
Entonces, en X, allí en el centro tendría una media mu. Si vamos a trabajar con una aproximación de la binomial a la normal, ahí en el centro tendríamos n por p. Y si vamos a trabajar con una distribución de Poisson anormal, allí tendríamos lambda. Entonces, de todas maneras, con cualquiera de estos que trabajemos, sea directamente con la variable x o con la variable binomial o con la variable de Poisson, en el centro tenemos lambda y tenemos que tipificar para hacer la lectura en la tabla. Esto es lo que hemos hecho con los ejercicios de manera directa. Este es el resumen de las dos aproximaciones. El manejo de la tabla normal, pues ya lo hemos hecho repetidas oportunidades, no creo que haya mayor problema. Vamos a ver entonces, por último en este tema, una aproximación de binomial a Poisson. Resulta que en muchos casos se tiene una distribución binomial, con n mayor o igual a 30. Pero sucede que la p es muy pequeña, de tal manera que cuando se encuentra n por p, esto no llega a 5, es menor que 5. En ese caso no se aproxima a la normal, sino que se aproxima a la distribución de Poisson. Y como en cualquier caso, igualando los momentos. Nosotros tenemos que en Poisson el parámetro es lambda, que es la media. Entonces, eso lo hacemos igual a la media binomial, que es n por p. Como estamos pasando de una discreta a otra discreta, no hay necesidad de hacer la corrección por continuidad. Miremos este ejemplo. Son datos reales. Las últimas estadísticas de salud afirman que en la zona del oriente antioqueño se presenta una alta incidencia de cáncer de estómago, 120 casos por cada 100.000 habitantes. Suponga que se realizan exámenes a 1.000 habitantes del municipio de Guarne y se asume que para estos la tasa de incidencia es la misma que para toda la región del oriente antioqueño. Entonces, ¿qué sucede? En este ejemplo hay dos resultados posibles, que tenga cáncer de estómago o que no lo tenga. Las observaciones son independientes. El hecho de que una persona tenga cáncer de estómago no tiene que ver con que la otra lo tenga o no. Se conoce la probabilidad de que se presente esa enfermedad, que es de 120 sobre 100.000. Se conoce el número de observaciones, que es 1.000. Y vamos a medir el número de éxitos. Entonces miren que es una distribución binomial con n igual a 1.000 y p igual a 120 por cada sobre 100.000. Entonces aquí decimos se trata de una distribución binomial con n igual a 1.000 y p 120 sobre 100.000. Al encontrar n por p, esto nos da 1.2, menor que 5. Entonces no podemos aproximar a la normal. Aproximamos a Poisson y ese 1.2 lo consideramos como lambda. Entonces tendría una distribución de Poisson con lambda igual a 1.2. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las personas examinadas tenga cáncer? Probabilidad de cero. Aquí no hay corrección por continuidad porque las dos son discretas. Entonces, esa probabilidad de cero la leemos en la tabla. Con lambda igual a 1.2 y 0 para x nos da este resultado que es 0,3012. Les repito, en nuestra tabla, en la tabla de Poisson. Y entonces la probabilidad de que ninguna de las personas examinadas tenga cáncer es del 30.12%. En la parte B nos dicen cuál es la probabilidad de que al menos 3 personas tengan cáncer. Es decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. La podemos nosotros trabajar directamente en nuestra tabla o lo que sería más sencillo en este caso, pues sería tomar el complemento. Entonces, el complemento de que X sea mayor o igual a 3 es 1 menos X menor que 3. Leemos en la tabla y encontramos la respuesta,
que sería que la probabilidad de que por lo menos 3 de las personas examinadas tenga cáncer es de el 12,05%. Bien, estas aproximaciones se realizan pues cuando uno no tiene un paquete estadístico disponible para poderlas trabajar. Si nosotros vamos a utilizar un paquete estadístico, podemos hacerlo de manera directa, no tenemos necesidad de hacer las aproximaciones. Veamos como ejemplo cómo funcionarían estos casos con el paquete computacional StatGraphics. Aquí una distribución binomial con un n puede ser bastante grande, lo puedo trabajar de la siguiente manera. Voy a graficar opción distribuciones de probabilidad. Aquí se despliega el menú con todas las distribuciones que maneja el paquete computacional. Nosotros apenas estamos comenzando, pues sí. Entonces tenemos que la binomial está en la primera columna de segunda. Binomial. Aceptar. Nos preguntan inmediatamente por los parámetros de la binomial que son n y p. Por ejemplo, en el caso de los investigadores decía que la probabilidad de que haya alguien era del 50%, entonces aquí escribo 0,5 y que se tomó una muestra de 100. Entonces miren, P05, n igual a 100, aceptar. Miro aquí en lo que aparece en tablas como distribuciones acumuladas. Aceptar. Allí encuentro lo siguiente. Distribución acumulada, distribución binomial, área de la cola inferior, o sea, la probabilidad de que X sea menor que un valor cualquiera de ellos. Entonces, aquí en esta parte de arriba nos sale la probabilidad de que X sea menor que un valor cualquiera acá. Allí dice variable cero, me está diciendo la probabilidad de que X sea menor que cero, pues es cero. En la siguiente, dice probabilidad de masa. Es decir, allí me está dando la probabilidad de que X sea igual a K. Probabilidad de que X sea igual a cero, ahí está el valor 7,88 por E a la menos 31. Y la última parte me da la cola superior, es decir, allí me está entregando la probabilidad de que X sea mayor que K. Cuando quiero cambiar el número que corresponde a la variable aleatoria, en el ejemplo que teníamos era 40, entonces simplemente lo hacemos con el botón derecho del mouse. ¿Sí? Opciones de ventana, aquí dice variable aleatoria 40, aceptar. Y entonces tenemos la respuesta. Miren, la probabilidad de que X sea menor que 40 es de 0,0176. La probabilidad de que X sea igual a 40, 0,0108. La probabilidad de que X sea mayor que 40, 0,9715. No hay ningún inconveniente, allí se puede trabajar de manera eh, normal. Normal en cuanto a que no se puede hacer, no hay necesidad de hacer aproximaciones, ¿sí? En el caso de Poisson, quitemos esto para evitar los problemas, y entonces, pues, si voy a trabajar una distribución de Poisson, ¿qué es lo que tendría que hacer? Graficar distribuciones de probabilidad, y aquí cogería la que está de última en la primera, que es la distribución de Poisson. ¿Qué es lo que me va a preguntar aquí? Pues me va a preguntar el parámetro que tiene la distribución de Poisson, que es lambda. Aquí tengo un lambda, entonces por defecto está colocando lambda igual a 10. Aceptar, distribuciones acumuladas, aceptar, y entonces allí tengo luego los valores. Una distribución de Poisson, y allí me da las probabilidades de la cola inferior, de masa, que es la del valor único, y la de la cola superior. Cambio el valor de la variable, entonces simplemente con opciones de ventana. Digamos, por un ejemplo que voy a colocar 5, variable aleatoria 5. Entonces tengo en la parte, en el primer párrafo la probabilidad de que X sea menor que 5, 0,02925. La probabilidad de que X sea igual a 5, 0,0378. La probabilidad de que X sea mayor que 5, 0,9329. Como pueden observar, pues aquí no hay ningún problema para hacer las aproximaciones.
Pero en general, si nosotros no tenemos el paquete computacional, sí nos vemos en la necesidad de hacer las aproximaciones para poder leer las tablas. Entonces, hemos terminado la unidad que tiene que ver con las distribuciones de probabilidad.